Hola chicos, entonces en este momento vamos a estudiar qué es una ecuación de la recta en la forma vectorial. Vamos a leer un poco el concepto antes de entrar a realizar los ejercicios. Bien, una ecuación vectorial expresa a una recta en vectores base, es decir, en sus componentes que incluyen los vectores directores. Recuerda que los vectores directores son y j respectivamente para los componentes en X, es decir, la componente horizontal, y J en la componente vertical, es decir, en la componente Y. ¿Sí? Entonces describe la recta según los siguientes elementos. Bien, veamos cuáles son los componentes de la ecuación de la recta en la forma vectorial. Esta es la ecuación de la recta en la forma vectorial, como aquí vemos, OX vectorial igual a OA vectorial más P por AB vectorial. Bien, vamos a definir cada uno de los términos, es decir, OA vectorial, P y AB vectorial. Bien, OA es el vector origen comprendido entre el origen de coordenadas, es decir, 0,0, y el punto A o A, es decir, el punto A que es el punto 1, que nos da el primer punto, como vemos aquí, en este gráfico, A es igual a 1,1. Bien. El parámetro, en este caso P, la P minúscula, se refiere a un valor numérico constante, es decir, va a ser siempre un valor P, un valor numérico constante. ¿Listo? Y el vector de dirección, el vector director, se constituye por la variación entre el punto final, es decir, el punto, en este caso el punto B, 3,7, menos el punto inicial, en este caso A, 1,1, es decir, A, B, vector. Entonces la ecuación vectorial de la recta conociendo dos de sus puntos, entonces sería, como ya vimos, OX igual a OA más P, AB vector. Esta es la ecuación de la recta en forma vectorial. Bien, vamos a realizar este ejercicio, lo vamos a explicar detenidamente, paso a paso, cómo lo podemos resolver. Me dice, sean los puntos A 1,1 y B 3,7, que son los puntos que tenemos aquí en la gráfica, ¿no? A 1,1 y B 3,7. 1x, 1y, en el punto B 3x, 7y. ¿Listo? Nos dan esos dos puntos, determinemos, dice la ecuación de la recta en la forma vectorial, es decir, OA vector más P por AB vector. Entonces, primero que hacemos, vamos a ver en la pizarra virtual, primero realizamos el vector origen, determinamos el vector origen mediante la diferencia de las coordenadas. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Vamos a ver. La diferencia de las coordenadas es esto. Yo tengo el primer punto, 1,1, el segundo punto B igual a 3,7. ¿Sí? Entonces, la diferencia OA sería A, este punto A, menos el eje de coordenadas o el punto O, es decir, el de coordenadas 0, 0,0. Entonces, como el punto A tiene como coordenadas 1,1, entonces quedaría 1y vector más 1j vector menos, tenemos que restar, menos las coordenadas del punto de origen, 0,0. Entonces, si es 0 en X y 0 en Y, entonces nos quedaría 0 en Y vector más 0 en J vector. Entonces, realizando la operación, ¿cómo me quedaría? Sí, realizando esta operación me quedaría de la siguiente manera, ¿no es cierto? Tengo aquí y vector, un y vector más una j vector menos, este paréntesis lo destruimos también, lo eliminamos, menos 0 y vector menos 0 j vector, ¿sí? Menos 0 j vector. Entonces, y vector menos 0 me da y j menos 0 j también me da j, es decir, una y menos 0i, 1 menos 0, 1, una i, más una j menos 0 j vector también me da 1 menos 0, 1. Entonces el resultado de esto sería igual a i vector, o sea, una i vector más j vector. ¿Ok? J vector. ¿Listo? Ya tengo entonces el primer elemento de la ecuación de la recta en la forma vectorial, es decir, el elemento OA vector.
Entonces este sería OA vector. ¿Sí? ¿Listo? OA vector. ¿Listo? Entonces, ahora nos tocaría encontrar el valor de AB vector. ¿Sí? Bien, vamos a leer la teoría. Nos dice, segundo, dice determinamos el vector dirección. Recuerda que el vector dirección es la resta entre la coordenada B, el punto B, menos el punto A. ¿Sí? Es decir, B vector menos A vector. Entonces, determinamos el vector director mediante la diferencia de coordenadas. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo las coordenadas de los dos puntos. Entonces, vamos a encontrar la diferencia de esos dos vectores, ¿sí? De las coordenadas de esos dos vectores. Ok, ya tenemos aquí entonces el siguiente componente. Ya tenemos el primero que es OA, ¿sí? Es decir, I vector más J vector. Ese componente se le denomina el vector origen. Vamos ahora a encontrar el vector de dirección. El vector de dirección entonces lo encontramos mediante la diferencia del vector B menos el vector A. Es decir, los componentes del vector B menos los componentes del vector A. Es decir, con sus vectores unitarios. En este caso tenemos que B tiene como componentes, B vector tiene como componentes 3i vector, ¿sí? 3i, ¿sí? Más 7j vector, ¿ok? 7j vector, ¿ok? Y eso tenemos que restarlo con las otras coordenadas, es decir, con el vector, las coordenadas del vector A. En este caso serían I vector, una I vector, vamos a poner el 1, ¿sí? 1 I vector, aunque no debería ponerse, pero por motivos didácticos lo vamos a poner. Más, ¿sí? J, una J vector, ¿ok? Una J vector. Listo. Ya tenemos ahí esa expresada la diferencia entre el B vector menos el A vector, ¿ok? B vector menos el A vector, ¿ok? Ahora sí, una vez expresado los dos paréntesis, es decir, la resta de los dos componentes, entonces vamos a restar los componentes respectivamente, ¿sí? Entonces ponemos 3i, eliminamos los paréntesis, ¿no? 3i más 7j, ¿sí? Menos, ¿sí? Menos, aquí caería menos una i, ¿sí? Menos una j, ¿ok? Menos una j. ¿Y por qué menos una j? ¿Y por qué menos i? Porque el paréntesis está precedido por el signo menos. Recordemos que esto es una diferencia de vectores y como hemos visto anteriormente, ya estudiado en temas anteriores, se cambia el signo a los componentes del vector que está precedido por el signo menos, en este caso el vector A. Como las componentes son positivas, cambiarían a componentes con signo negativo. Entonces tenemos ahora 3i vector más 7j vector menos 1i vector menos 1j vector. Entonces, ¿cómo nos quedaría ahora? Desarrollando los términos semejantes, es decir, 3i vector menos 1i vector, nos quedaría 3 menos 1, nos quedaría 2i vector, ¿ok? ¿Sí? Y tenemos el otro término, 7j vector menos 1j vector, 7 menos 1, me da 6 positivo, ¿no? 6j vector. ¿Listo? Entonces ya he encontrado la diferencia entre el vector B menos el vector A. Y eso se le llama el vector de dirección. Es decir, A vector, B vector. ¿Sí? A vector por B vector. ¿Listo? Entonces ya tengo el siguiente componente que de la ecuación de la recta en forma vectorial, que es AB vector. ¿Listo? Entonces, una vez que ya tenga los términos completos, tengo OA vector, AB vector, solo me queda reemplazar en la ecuación, ya para expresarla como tal, la expresión OX, es decir, la ecuación de la recta en forma vectorial, nos quedaría de la siguiente manera. ¿Listo? Ya tengo, entonces voy a poner OX vector
Es decir, la ecuación vectorial es igual a que a OA, ¿cuánto es OA? I más J, I vector más J vector, ¿sí? Más el parámetro P, que es un parámetro constante, multiplicado por el vector o la diferencia del vector AB, es decir, el vector de dirección, correcto. Entonces tenemos que AB vector quedaría 2i, ya lo encontramos, ¿no? Ya lo calculamos, 2i vector más 6j vector. ¿Listo? Vamos a comprobar si está bien. Sí, así efectivamente nos quedó la respuesta. Entonces, esa sería la ecuación de la recta en la forma vectorial. ¿Sí? I vector más j vector más p, que multiplica con 2i vector más 6j vector. Entonces, recapitulando, ¿cómo es que encontramos esto? Primero encontramos el vector origen, es decir, la diferencia entre el vector A, ¿sí? Y el vector origen, es decir, con las coordenadas 0i más 0j vector, 0i vector más 0j vector, nos da i más j vector. Luego tenemos que calcular también a, b, las componentes de la ecuación de la recta, de la forma vectorial. Ya encontramos OA, luego encontramos AB, que es la diferencia entre las componentes del B vector menos las componentes del A vector del vector A. Entonces tenemos 3i más j, 7j menos 1i más 1j. ¿Sí? Eliminamos los paréntesis y hacemos las respectivas operaciones indicadas. En este caso, restar 3i menos 1i me da 2i y 7j menos 1j me da 7 menos 1 más 6j. Entonces ya tengo las componentes de la ecuación de la recta. OA vector, tengo P, que es una constante, se queda igual, y AB vector. ¿Sí? Reemplazando esos valores, tenemos ya la ecuación definitiva, la ecuación vectorial. Es decir, en este caso, esta ecuación de aquí. Esta sería la ecuación vectorial de la recta. ¿Sí? Bien, chicos, hay que tener cuidado, ¿sí? Con las operaciones indicadas al momento de eliminar los paréntesis y luego al momento de reducir términos semejantes. En esta parte de aquí 3i más 3i menos 1i y 7 menos 1j. ¿Ok? Una vez que hemos encontrado las componentes, los reemplazamos y nos queda esta, sería la ecuación vectorial de la recta o la ecuación de la recta en la forma vectorial. Bien, espero que haya sido de utilidad este video tutorial. Nos veremos en una próxima oportunidad. Dios me lo bendiga y adelante con sus estudios.